de calor. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar, niños. Profe, ¿van a grabar la clase? Sí, la grabamos, claro, claro que la grabamos. Sí. A colación de la clase de hoy grabada, profe, ¿existe la manera de que nos pueda pasar la del miércoles de la semana pasada para hacer un Sí, repaso, porfa? con gusto. En la tarde se los paso, les pongo las dos ya en el chat y les mando la dirección ya para donde puedan bajarlas. ¿Sí? Muchísimas gracias, profe. ¿De qué? Aprecio ¿De mucho qué? eso. ¿De qué, niños? ¿Sí? Entonces, niños, vamos a ver qué es la integración. ¿Sí? Primero, una, una semblanza en el año 1973, ¿sí? Derrocan al Shah de Irán y se disparan los precios del petróleo, ¿sí? De 20 centavos, que era el barril, llega hasta los 50, 70 dólares por barril, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Hay dos cambios importantes dentro de nuestro negocio en ingeniería química. Uno, empieza un gran número de investigaciones sobre cómo reducir el consumo de energía, cómo reducir el consumo de servicios. Y, como vamos a ver más adelante, al mismo tiempo, el Departamento de Energía de los Estados Unidos le, le encomienda al MIT y a la Universidad de Pensilvania el desarrollo de un simulador capaz de simular la transformación del carbón natural en gases y líquidos combustibles. En ese mismo año surge lo que es Aspen, ¿sí? Y también en paralelo, pues el vecino país del norte dependía muchísimo del petróleo árabe, ¿sí? Tanto de Arabia Saudita como de, ¿cómo se llama?, Irán e Irak, ¿sí? Si ustedes creen que el caso de la guerra de Irak, que ustedes todavía no ya habían nacido, ¿sí? Es también producto de eso mismo, niños, de apoderarse de las reservas que muchas de las compañías petroleras gringas, por lo menos las siete hermanas, están allá en esos rumbos, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos aquí? Primero tenemos un esquemita donde tenemos una corriente de alimentación que entra a 30 grados centígrados y se va a llevar a cabo la reacción a 200 grados centígrados. Por lo tanto, necesitamos nosotros calentar nuestra corriente. Y lo hacíamos, sí, con vapor. Al fin el petróleo no costaba, sí, o sí costaba, pero 20 centavos de dólar, pues son como ¿cuántos, niños? 20 centavos son 2 pesos, no, 4 pesos, sí. Entonces, pues no tenía costo. Y por otro lado, la fluente de nuestro reactor sale a 200 grados centígrados y la queremos llevar a 50. Por lo tanto, vamos a usar un servicio, ¿sí? Un servicio de enfriamiento, que normalmente es agua. Y eso mismo, ¿sí?, lo podemos poner nosotros en un diagrama, en un TQ o en un T delta H. Ya sabemos, el delta H es una Q, ¿sí? Y entonces podemos trazarlos
reemplazarlos, ¿sí? Y como lo vemos en el esquema de arriba, ¿sí? Si nosotros pudiésemos calentar de esos 30 a 200 grados con otra corriente de proceso, sería diferente, ¿sí? Reduciríamos el consumo de servicios y el mismo agua de enfriamiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Corrientes que requerimos calentar y corrientes que requerimos enfriar, ¿sí? Y la integración no es otra cosa más que la combinación entre corrientes frías a calentar y corrientes calientes a enfriar dentro de un proceso. Y los excedentes, ya sean de calor o déficit de calor, los satisfacemos, con servicios tanto de enfriamiento como de calentamiento, ¿sí? Y ahí que se les empieza a quedar en su cabecita este diagrama de temperatura contra el cambio de entalpía, ¿sí? Aquí lo vemos ya más claro. La corriente que necesita calentamiento, una corriente fría, que es un receptor de calor. Una corriente que necesita enfriamiento es una corriente caliente, por lo tanto, es una fuente de calor, ¿sí? Y entonces consideramos el intercambio de calor entre las corrientes de proceso, que eso es realmente la integración, o los excedentes con los servicios calientes de vapor o servicios de enfriamiento. ¿Cuánto calentamiento se requiere? Pues aquí hacemos un simple balance, como les enseñaron hace 3-4 semestres, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una corriente que es suministrada a 40 grados centígrados y la queremos a 130, ¿sí? Tenemos su flujo de capacidad calorífica, ¿sí?, que va a ser de 2, y por lo tanto simplemente el multiplicar el flujo de capacidad calorífica por el delta T nos da las necesidades, que son 180 miliwatts. Lo mismo que tenemos una corriente caliente que la queremos enfriar de 200 a 50, ¿sí? Y su flujo de capacidad calorífica o su WCP, ¿sí?, es de 1, ahí lo tenemos, a 150, ¿sí? Es un delta H o una Q, como quieran tomarlo. ¿Y qué tenemos? Llegamos a que si una corriente requiere calentarse y otra requiere enfriarse, las podemos combinar, ¿sí? Y ahí primero tenemos un ordenamiento de nuestros datos de las corrientes, ¿sí?, en el cual las numeramos, le ponemos de qué tipo son, ¿sí?, les colocamos la temperatura de suministro y la temperatura meta o target. Le dejamos los nombres como están, porque si no, cuando ustedes lean el Douglas o el Turton o el Seader, van a decir, ¿qué es el target? No, el target es el objetivo o salida, y el supply no es otra cosa más que el suministro o entrada. Y ahí tenemos el FCP, que no es otra cosa más que la capacidad calorífica. Y hacemos un balance de primera ley y vemos que uno tiene una carga de 180 y otro tiene una carga de 150. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Vamos a hacer una integración. Si ustedes ven, niños, está la clase como para que
en una sola vez, ustedes aprendan. ¿Sí? Ya si no aprenden, los vamos a mandar a que hagan mejorales o, ¿sí? Encuentren, se vuelvan gambusinos, una cosa de eso. Entonces, si tenemos una corriente que tiene una Q de 150 y otra corriente que tiene una Q de 180, pues la máxima cantidad que podemos combinar es 150. Y a la de 180, pues le van a sobrar 30, ¿sí? Que esas ya las combinaríamos contra un servicio, ¿sí? Y entonces, ¿qué vemos? Que si hacemos esa combinación, nos ahorramos, ¿sí? El 83% de calentamiento, ¿sí? O sea, el 83% no lo desperdiciamos, sino que lo combinamos una corriente caliente con una corriente fría, ¿sí? Y si vemos, ¿sí? Ahí tenemos nuestra combinación y tenemos a un lado un enfriador, ¿sí? Que nos va a ayudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la que vamos a enfriar, ¿sí? Perdón, un calentador que vamos a usar, porque la que vamos a calentar es la que de 180, ¿sí? Y la fría, pues la agotamos totalmente. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo, niños? Con su pasado, ¿con quién llevaron ingeniería de calor? Ingeniería de calor, no transferencia de calor. Con Charlie. Con el profesor Ortiz. Con el profesor Ortiz. El profesor Ortiz también les medio menciona el pinch, ¿no? Sí, así es. Sí. No les enseña porque no sabe, pero Josama les menciona. El Charlie creo no. Creo que no. ¿O sí, Daniela? No. No lo menciona. Es que fue justamente cuando pasó lo de la pandemia, entonces Ay, se te los... Jule. no me acuerdo bien. Y ahora ya que nos abandonó, ¿sí? ¿Ya nos abandonó Charlie? Ya nada más se quedó con una materia, No ¿sí? sabía. Sí, se fue a hacer su doctorado ahí a la Escuela de Artes y Oficios de la universidad. ¿Ya saben cuál es la Escuela de Artes y Oficios? No. Pues los vecinos de adelante. Los de Ya ingeniería. hay mecánicos, eléctricos. ¿Se fue de chalán el Charlie, profe? ¿Mandé? ¿Se fue de chalán el Charlie? No, fue a estudiar su doctorado. Ah, ok. Sí. Es que Entonces, escuchamos. Le Sí, va a tocar cambiar cámaras de llantas y desponchar sí, lo sí, sí. ponchado y todo eso. Sí. Entonces, así, ahí, ¿cómo se llama? Se fue. Y eso nunca nos dijo, le dijo a Ida ya casi cuando estaba comenzando el semestre. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del diseño del pinch? ¿Sí? Que es una herramienta sistemática para diseñar redes de recuperación de calor para la máxima recuperación de energía. Objetivos establecidos antes del diseño, utilizar la primera ley de la termodinámica. ¿Cuáles son los requisitos? Los que vamos a obtener, los mínimos requisitos que requiere una red con respecto a los servicios, de calentamiento,
los mínimos requisitos de enfriamiento, o sea, agua de enfriamiento, y el mínimo número de unidades. O sea, normalmente diseñamos una red, ¿sí? ¿Con qué? Con mínimo requerimiento de servicio, ya sea enfriamiento y calentamiento, y con mínimo número de unidades. Si eso lo trasladamos a recursos, podemos decir que diseñamos una red de mínimo costo. Y allí asociamos los costos fijos a los costos variables. Los costos variables son los servicios y los costos fijos son los equipos. Y entonces necesitamos diseñar redes de mínimo consumo, mínimo costo, ¿sí? Esos tres elementos que están en el slide, conducen directamente a los costos. Nada más que unos tenemos que anualizarlos y otros tenemos que depreciarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la energía del proceso? Los objetivos de la energía del proceso, requerimientos de vapor y agua de enfriamiento, que se pueden obtener de ¿qué? De las conocidas y llamadas curvas compuestas, que no es otra cosa que es la disponibilidad acumulada de calor del proceso, o sea, los excedentes, o el requerimiento acumulado de calor del proceso, que es el déficit. Y podemos aplicar lo que se conoce como el algoritmo de la tabla problema, ¿sí? Para procesar los excedentes y déficits de calor dentro de intervalos de temperatura específicos. ¿Cómo son nuestras cargas compuestas? Nosotros normalmente tenemos los datos de nuestra corriente, que es su número, tipo de corriente, si es fría o si es caliente, cuál es su temperatura de suministro, cuál es su temperatura meta o target, cuál es su WCP y cuál es su carga o delta H. ¿Sí? Y ahí podemos nosotros podemos dibujarlas en un diagrama de temperatura entalpía. ¿Sí? Que tenemos en el eje de las Y, colocamos las temperaturas, en el eje de las X colocamos los deltas H. ¿Sí? Y que la distancia horizontal vertical va a ser la carga de la corriente. Por ejemplo, los 180. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que tomar una medida horizontal de la carga. ¿Sí? Y su pendiente, como dice ahí, va a ser 1 sobre el WCP. Pero lo más sencillo, niños, es hacer una escala de deltas H, 10, 20, 30, hasta lo que tengan, hasta el 180 o 150 que tenía la otra corriente, ¿sí? Y trazar la línea. ¿Estamos, niños? Preguntas, niños, preguntas. ¿Sí? Entonces, para el diseño ya sabemos la temperatura de entrada y de salida de los dos. De las dos corrientes, sí. De las corrientes de proceso. Cuidado. Okay. Y de los servicios, solo conocemos las temperaturas de suministro o, en algunos casos,
a la máxima temperatura que puede llegar el servicio. ¿Sí? Por ejemplo, el agua de enfriamiento. ¿Sí? Normalmente son 30 grados Fahrenheit. ¿Sí? 20 centígrados, a veces, algunas veces. ¿Sí? Y pueden llegar hasta ¿qué? Hasta 60, 70. No más que eso. ¿Sí? Y esa agua de enfriamiento no puede servir para dar otro servicio. No. De un cabezal de ya sea vapor o agua de enfriamiento salen todas las corrientes que van a ser combinadas. ¿Sí? Pasando por la combinación, se vuelven a juntar y regresan a nuestra planta de servicios o a una torre de enfriamiento que las va a llevar otra vez a su temperatura inicial y volver a dar el ciclo. ¿Sí? Una corriente de servicios nada más se combina una vez. No hay de que ahorita le baja la temperatura a una corriente hasta tal nivel y más adelante esa misma corriente de servicios es combinada contra otra corriente. Eso no es así. ¿Qué tenemos, por ejemplo, aquí? ¿Sí? Saquen su cuaderno, sus hojas, niños. Vamos a trabajar. ¿Sí? Y me van a decir cómo es más fácil hacer esto. ¿Sí? A ver, niños. Ponemos primero, ahí está clara la división de las corrientes. Tenemos dos calientes y dos frías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hagamos un encadenamiento con las temperaturas de las corrientes calientes. O sea, una línea horizontal que va a tener las cuatro temperaturas de las corrientes calientes, que son 400, 340, 120 y 120. ¿Sí? Esa sería la parte caliente. A la parte fría, a las temperaturas, les aumentamos un delta T. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el mejor delta T, Daniela? Perdón, profe, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál es el mejor delta T? Delta T mínimo. El mínimo pues sería el menos 440. No. Usted diseña un intercambiador o una red, como vamos a ver aquí, con un delta T que usted fija de antemano. ¿Cuánto les dijo el Charlie que se usaba? ¿Cuánto les dijo José Antonio? ¿O cuánto les dijo quién más da ingeniería de calor? ¿Quién más da ingeniería de calor? Ah, el Esteban, creo, el Esteban sí. No, el Esteban no da transferencia. ¿Quién otro da, pues se llama ingeniería de calor? Juan Mario. Juan Mario. ¿Cuánto es el delta T mínimo más recomendado según la experiencia? ¿5 o 10? Es que no recuerdo. Sí. Entonces, hace tiempo, pues en paz descanse don Alejandro Anaya, siempre les ponía que el mejor delta T era de 10 grados. ¿Sí?
lo cual no es cierto porque ustedes diseñan su red al delta T que ustedes quieren. Aquí por lo menos van a aprender cuál es el mejor delta T al que hay que fijar una estructura de intercambio de calor. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que nuestro delta T, apúntenlo allí en su hojita, ¿sí? Va a ser de 10 grados. Esos 10 grados se los incrementamos a las 4 temperaturas de las corrientes frías. O sea, vamos a tener 410, 260, 170 y 110. ¿Estamos? Y ahora hagamos un encadenamiento con las 8 corrientes, los 8 valores que tienen. Y ustedes me van a decir qué valores son. A ver, el equipo 1, le preguntamos. Niños, el equipo 2. Prof, ¿podría repetir lo que debemos calcular? O sea, no vamos a calcular nada. Nada más vamos a ordenar las 8 corrientes. ¿Sí? De mayor a menor. Primero las 4 calientes y después las frías aumentadas el delta T. Entonces primero iría la 2. No, primero irían la temperatura de 400, después 340, después 120 y 120. ¿Sí? En una sola hilera. En otra hilera ponemos las frías incrementadas 10 grados. O sea, 410, 260, 170 y 110. ¿Sí? Que quede bien claro. Primero son las temperaturas de suministro y meta de las corrientes calientes. Después son las temperaturas de suministro y meta de las corrientes frías incrementadas el delta T mínimo. ¿Sí? Entonces, niños, ¿cómo queda su encadenamiento? ¿Sí? Y ponemos en ese encadenamiento todas en una sola hilera ya, que va a ser 410, 400, 340, 260, 160, 120, 120 y 110. ¿Estamos? 2, 4, 6, 8 temperaturas. Entonces,
¿Cuál es la primera restricción? Bueno, la primera restricción es que si ustedes ven, sus temperaturas de las corrientes calientes van de 400 a 120. ¿Estamos? Por lo tanto, en ese encadenamiento no debe haber temperaturas mayores de 400. ¿Qué hacemos con el 410? Lo sustituimos por el 400. Ni tampoco puede haber menores de 120. Por lo tanto, ese 110 lo metemos por 120. Y entonces, niños, nuestros datos quedan 400, 340, 260, 160, 120, 120 y 120. Esa es la parte caliente de nuestra red. ¿Sí? Y ahora la parte fría, ¿qué hacemos? Pues hacemos lo mismo. Ponemos primero las 4 temperaturas de las corrientes frías. Esto es 400, ¿sí? 250, 160 y 100. ¿Estamos? Niños. Y a esas les agregamos las temperaturas de las corrientes calientes disminuidas 10 grados. Que tenemos 390, 330, 110 y 110. ¿Estamos? Y entonces hacemos un gran encadenamiento que va a ser de 400, 390, 200, 330, 250, 160, 110, 110 y 100. ¿Estamos? Niños. Pues ahorita solo tenemos acomodadas las temperaturas en orden. Sí, esa es la parte fría. ¿Sí? Y lo mismo, como las corrientes frías solo van de 400 a 100, no puede haber ni menores de 100 ni mayores de 400. Y si nosotros vemos, ¿sí?, la diferencia entre la parte caliente y la parte fría, acomodando las 8 temperaturas, es al menos de 10 grados. ¿Sí? Ustedes vean, tenemos 400, 340, 260, 160, 120, 120 y 120. Por el otro lado, tenemos abajo 400,
390, ¿sí? 330, 250, hay un error, es 150, la de abajo, 150, 110, 110 y 100, ¿sí? Cuando dos temperaturas consecutivas se repiten arriba y abajo, una de las temperaturas debe de ser eliminada. Por ejemplo, una de 120 y 110. Y por lo tanto, niños, ustedes pueden hacer ya su encadenamiento de sus corrientes. La parte caliente, 400, 400, 340, 260, 160, 120 y 120. La parte fría es 400, 390, 330, 250, 150, 110 y 100. ¿Sí? Van a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿sí? Que si nosotros trazamos una línea recta entre los calientes y los fríos, esos son lo que se conoce como intervalos de temperatura, donde nosotros trazamos las corrientes calientes en la parte de arriba, y vemos que nuestra corriente caliente va de 400 a 120, ¿sí? De izquierda a derecha. La segunda va de 340 a 120. ¿Sí? Las frías van de 160 a 400, de derecha a izquierda, y de 100 a 250. ¿Sí? Si nosotros lo trazamos horizontalmente, donde en los intervalos donde aparecen corrientes calientes y corrientes frías, van a ser la que es posible combinar. Esos son los intervalos de temperatura. Pero eso es si nosotros lo hacemos, se llama algebraico. Si nosotros lo hacemos gráfico, ¿qué tenemos? ¿Sí? Ahí tenemos la que va de 400 a 120. ¿Estamos? En el primer diagrama del lado izquierdo. ¿Sí? La segunda, que va de ¿cuánto? De 340
a 120. ¿Y qué hacemos? Una combinación de las dos, ¿sí? Y esa va a ser la corriente compuesta caliente, que es la tercera línea que está en el primer diagrama, ¿sí? Y si ven, pues tiene la suma de los WCPs. Si nos vamos al lado derecho, al diagrama del lado derecho, niños, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra corriente que va de 160 a 400 y otra corriente que va de 100 a 250. Si el tramo donde las dos son comunes, que es entre 250 y 160, juntamos el inicio de uno con el término del otro, podemos generar nuestra curva, nuestra corriente compuesta fría. Eso es desde el punto de vista gráfico, niños. ¿Sí? Y ahí tenemos nuestras curva compuesta caliente que va de arriba hacia abajo y nuestra curva compuesta fría que va de abajo hacia arriba. Y entonces, niños, nosotros las juntamos en un solo diagrama. ¿Sí? Y ese único diagrama, nosotros, ¿sí?, lo vamos a hacer de tarea. ¿Sí? El trazo de la corriente compuesta caliente lo hacemos en un papel. El trazo de la corriente fría lo hacemos en un acetato. ¿Sí? Con la misma escala de temperaturas y de Qs o deltas H. ¿Para qué? Para que vean ustedes cómo esa línea azul se puede desplazar, ¿sí?, de un lado a otro. Y donde ese punto donde se tocan las líneas, ese es el tan traído y tan llevado punto de pinch. ¿Sí? ¿Y qué queremos? Nosotros fijamos cuál es la distancia vertical entre la corriente caliente y la corriente fría. Nosotros movemos la azul. Hay unas imágenes que sí hacia el están lado muy buenas derecho ahí en la y presentación. vamos a Les ver recomiendo que las vean. que Chance se les ese entienden más. brinquito, ese piquito que tiene la corriente roja o naranja, según la vean en su máquina, ¿sí?, ese va a ser el punto de mayor acercamiento entre las dos corrientes. Y ese va a ser el pinch. ¿Y qué tenemos? Que eso nos va a dividir nuestro problema en dos partes. ¿Sí? Nosotros desplazamos la azul a la distancia que nosotros queramos. Y ahí podemos determinar en esa gráfica los mínimos requerimientos de servicios de calentamiento, los mínimos requerimientos de servicios de enfriamiento, ¿sí?, las temperaturas del pinch, ¿sí?, y dividir nuestro problema en dos partes. Una parte arriba del pinch, que va a ser desde donde se pone el pinch hacia arriba, donde está la curva de la caliente, y de el punto de pinch hacia abajo. ¿Sí? Ahí vemos que en la parte de arriba solo se requieren servicios de calentamiento. ¿Cuántos? Esa distancia horizontal. En la parte de abajo
solo se requieren servicios de calentamiento, de enfriamiento, ¿sí? Y va a ser ¿cuánto? La distancia vertical, la distancia horizontal llamada QC, ¿sí? Esos son nuestros dos requerimientos de servicios, niños. Por lo tanto, la tarea, niños, es trazar esas líneas, ¿sí? De acuerdo a esto, ¿sí? Ya sabemos, la línea naranja va a ser en el papel. La línea azul con la misma escala de temperaturas va a ser en un acetato, para que ustedes puedan desplazar uno del otro sin perder el marco de relación y poder obtener los requerimientos de calentamiento y enfriamiento para diferentes deltas T mínimos. ¿Sale, niños? Es la tarea. Y como les comenté a sus compañeros de la mañana, yo tengo consejo ahorita, ¿sí? Entonces, aquí se queda la clase. ¿Dale? Y van a decir, es que no tenemos la presentación. Ahí les va la presentación.
Ahí está, niños. ¿Sí? Y nos vemos, niños. Creo que lo Nos envió solo a vemos. una persona. ¿Mande? No, se le Se envió a acaba de enviar todos. un archivo. Todos. Era todos. Ahí está. Ahorita si quieren le paso al grupo. Ahí está para todos. Dice, de mí para todos. No se ve en el teléfono. ¿Sale? Nos vemos, niños. Que estén bien. Cuídense. Hasta luego, prof, cuídese.